Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Lara? Hola corazón, pues muy buenos días y la verdad es que este programa estoy así ya también hasta nerviosilla porque es un tema que tú sabes que me encanta tanto que, bueno, por fin vamos a hacer lo que llevamos mucho tiempo diciéndolo. Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de Mindfulness que se celebra el 12 de septiembre y vamos a darle pues en este pequeño espacio de divulgación un poquito de protagonismo. Es que este día nació con la intención de difundir una práctica que aunque tiene sus raíces tradicionales orientales como la meditación budista, pues ha sido integrada en la psicología y en la medicina moderna gracias a investigación científica. El mindfulness o atención plena nos invita a algo tan simple y a la vez tan profundo como estar presente en el aquí y el ahora, observando lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones sin juzgarlo. Esta es la clave. Y bueno, el sentido de esta celebración es recordarnos que en un mundo cada vez más acelerado tenemos la capacidad de parar, de respirar, de reconectar con nosotros mismos. Y eso no solo mejora nuestra salud mental, sino que también nuestra salud física y nuestra calidad de vida. Entonces, nada, hoy vamos a explorar juntos qué es esto de mindfulness, cómo nos sirve de herramienta tan valiosa, pues tanto desde el punto de vista de la fisio como de la psicología. Y también os vamos a compartir algunas cositas prácticas para que os llevéis a casa. ¿Verdad, Lara? Sí, sí, habrá alguna cosita práctica, aunque bueno, realmente el mindfulness abarca tanto que el programa de hoy va a ser un poquito más que nada introductorio, con la parte de teoría de explicar qué es, qué no es, para que la gente que no lo conoce se ponga un poquito en situación. Ujú. Entonces, yo como ya te he comentado, Ángela, fuera de cámara, traigo hoy ya aquí en mi chuleta todo muy estructurado, así como para ir leyendo, porque como es un tema tan amplio y es tan fácil que nos vayamos por las ramas, que por lo menos lo fundamental no se nos escape. Y bueno, como has comentado, pues mindfulness como práctica proviene de la tradición budista y más concretamente de uno de los discursos de Buda que se llama Satipatthana Sutta, que habla de cómo se ejercitaba la atención. Tiene más de 2.500 años de antigüedad y la palabra original con la que se describió el mindfulness es sati. Es idioma pali, que es un dialecto del hindi. Y la traducción literal es, como tú has comentado antes, atención plena o conciencia plena. Os voy a leer ahora una definición de mindfulness que la proporciona John Kabat-Zinn, que es el creador del programa MBSR del que os hablaré posteriormente. Y dice así: estado particular de conciencia que surge de poner atención de forma intencional y sin juzgar en el momento presente, viviendo la experiencia momento a momento. Como veis, él habla de un estado de la mente. Se refiere a los momentos en los que estamos muy conectados con algo. Puede ser cuando tocamos un instrumento, puede ser cuando vemos un paisaje, cuando hacemos una manualidad. Actualmente se ha puesto muy de moda esto de mindfulness para no sé qué, mindfulness para no sé cuánto, pero tenemos que tener en cuenta que mindfulness solamente hay uno, ¿vale? No es más, mindfulness no es más que la conciencia del aquí y del ahora. Mindfulness es sentir, y lo pongo así con mayúsculas, sentir de una manera abierta, conectada, permitiendo que las cosas sean tal y como son. Atención, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que incluye el meditar, pero que también incluye el fomentar la conciencia en el día a día. Esto no es que solamente lo dijese Buda, sino que se han hecho estudios con respecto a la repercusión. El mindfulness obviamente es algo que podemos estudiar a fondo cómo afecta o cómo repercute en el estado cerebral, podemos estudiar su historia de cómo ha evolucionado, pero lo más importante de mindfulness es vivirlo, sentirlo y experimentarlo para convertirlo en una filosofía de vida. Viviendo en mindfulness, vamos a conectar con recursos internos de los que estamos muy desconectados, que incluso creemos que no tenemos, pero que realmente sí que están ahí y que podemos recuperar con disciplina y con compromiso, porque vivir de manera consciente es una elección.
Es decir, podemos elegir vivir como pollo sin cabeza si queremos, pero si elegimos esta vía, estamos eligiendo el querer vivir en mejor relación con el presente, en mejor relación con nosotros mismos y en mejor relación con los demás. Decía Buda que trabajar la atención plena o la conciencia plena lleva dos cosas, recordar y comprender. Recordar en el sentido de compromiso con la práctica, de compromiso contigo mismo, con tu autocuidado. Recordar que sin práctica no llegarás a que tu mindfulness sea tu filosofía de vida. Y por otro lado, comprender, en el sentido de comprender la impermanencia, de que nada es para siempre, de que las cosas cambian y de llegar a la capacidad de ver la realidad tal y como es, con lo que ellos llamaban el vipassana, la visión profunda. Y esto solamente es posible con la práctica. Entonces, si esto es mindfulness, ¿qué no es mindfulness? Voy a quitar algunos mitos. Vale, por un lado, mindfulness no es en absoluto el dejar la mente en blanco. La mente tiene su función de generar pensamientos y cuantos más nos empeñemos en parar esos pensamientos y esos contenidos, más contenidos generaremos, ¿vale? O sea, lo único que podemos hacer con la mente es aprender a aquietarla. Mindfulness no es buscar la iluminación o apartarte de la vida, es decir, el objetivo no es que ahora que te conviertas en un monje budista y estés todo el día sentado en el zafu con los dedos puestos así, no, ¿vale? Eso no es mindfulness. Como hemos dicho, mindfulness es sentir permitiendo que las cosas sean tal y como son. Cuando se busca Wilder presente, no estamos hablando de mindfulness. De hecho, hay gente ya que se ha obsesionado con el tema y en psiquiatría se está hablando ya de lo que es la neurosis del meditador. Mindfulness no es en ningún caso suprimir las emociones, es todo lo contrario, es permitirnos sentirlas, reconocerlas y autorregularlas. Mindfulness no es escapar del dolor físico o emocional, sino que es aprender a relacionarnos con él de otra manera. De hecho, hay estudios científicos, Ángela, que han demostrado que es justo esta manera de relacionarnos con el dolor la que puede hacer que se reduzca o que desaparezca. Mindfulness no es reflexibilidad enjuiciadora, es decir, mindfulness no es vivir juzgándolo todo, lo que tú haces, lo que hacen los demás, para nada. Como dicen Edon Choning y William Van Gordon, que son dos investigadores expertos en mindfulness y que éramos en budistas, que os los comento por si queréis mirar cositas de ellos, esto del mindfulness pues va también de ser felices y de compartir. Ahora, atención, mindfulness no es una técnica de relajación. Que la gente dice, sí, eso se hace para relajarte. No. Los estudios científicos han demostrado cómo los mecanismos cerebrales implicados en las técnicas de relajación y en las técnicas de mindfulness son diferentes. La práctica de relajación, de hecho, no tiene un beneficio sostenido en el tiempo como lo tiene el mindfulness. Y esto también se ha visto en infinidad de estudios. Y de hecho, en esos estudios todos los cambios se han comprobado no solamente con test psicométricos, sino que también se han hecho resonancias magnéticas para ver el cerebro. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de neuroplasticidad. Y es que se ha demostrado que el cerebro ya no es como pensábamos antes, que era totalmente estático, que no cambiaba. No, el cerebro lo podemos moldear. Y una de las cosas que podemos hacer con mindfulness en positivo es moldear nuestro cerebro. No es una técnica, el mindfulness, de la que se obtengan resultados rápidos. Es decir, digo, bueno, voy a hacer una semanita mindfulness y verás tú cómo. No, no. No podemos pretender hacer una práctica de mindfulness de manera aislada, esperando solucionar problemas concretos que tenemos en un momento de la vida. Mindfulness es una técnica con beneficios cuando se hace de manera repetida y se incorpora a la vida como un hábito. Yo recalco las palabras importantes, ¿eh? Y otra cosa, otro mito. Mindfulness no es meditación. La meditación es una de las herramientas que utilizamos para entrenar mindfulness.
Pero mindfulness, como decíamos, es un estado de la mente. Es un estilo de vida que incluye el meditar, pero que incluye también el fomentar la conciencia del día a día. No podemos quedarnos en la creencia popular de que mindfulness es solamente sentarme a meditar. Si yo me siento en el zafú a meditar, pero soy incapaz después cuando me levanto de trabajar, el saber escuchar, el trabajar el ser mejor persona, el abrir mi corazón, el estar atenta a las cosas que hago, el no actuar con el objetivo de dañar a nadie, el relacionarme de manera consciente. Si no trabajamos todo esto, nuestro mindfulness está cojo, porque no lo estamos convirtiendo en una filosofía de vida. Dicho esto, para seguir avanzando en lo que es la explicación del mindfulness, vamos a hacer referencia ahora, Ángela, a una de las palabras que yo creo que más repetimos durante las charlas físicas, que es la palabra estrés, para que nos hagas un pequeño resumen de qué es, de qué va esto del estrés. Claro, pensamos en mindfulness y es para combatir el estrés, ¿no? Mm, Entonces, pues cuando hablamos de estrés no nos referimos a algo mental o emocional. El estrés en realidad es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, que ante una situación que percibimos como una amenaza, el organismo activa este famoso modo de supervivencia, que es cuando se acelera la respiración, el corazón late más rápido, aumenta la tensión muscular, la famosa contractura, y se liberan hormonas, como ya hemos dicho en nuestros programitas, como el cortisol o la adrenalina, que os invito a que lo miréis. Todo esto tiene sentido si estamos en un peligro real, porque nos prepara para reaccionar. El problema aparece cuando vivimos en un estado de estrés continuo, porque esa respuesta deja de ser puntual y pasa a convertirse en un desgaste para el cuerpo. Entonces, el estrés mantenido se refleja en el cuerpo de muchas formas. Contracturas en el cuello, hombros, espalda. Digo contractura porque es una palabra que entendemos todos, pero sí. un día haremos un programa solo de qué es la contractura. Bueno, también el estrés son dolores de cabeza, bruxismo, tensión muscular, problemas digestivos, acidez, colon irritable, gases, SIBO, alteraciones del sueño. Y también algo muy importante de la fisio es que el estrés también nos impacta en nuestro suelo pélvico. Yo tenía que decirlo. Muchas personas notan más tensión, dolor pélvico o incluso problemas urinarios en épocas de mucho estrés. Esta cistitis urinaria tan famosa. Ah, No tengo nada, no tengo nada en los cultivos, ¿no? Y bueno, a esto es lo que llamamos la somatización, que ya en alguna vez os he hablado de ella. Es que cuando lo que sentimos en la mente encuentra una vía de expresión en el cuerpo, ¿vale? Y aquí es donde el mindfulness se convierte en una herramienta tan válida. ¿Por qué? Pues porque nos entrena a detener ese piloto automático en el que solemos vivir. A nivel físico, el mindfulness al practicarlo nos hace que tengamos una respiración consciente, que aunque no es el objetivo, conseguimos activar el diafragma. La musculatura se va a relajar y enviamos señales de calma al sistema nervioso. Como tú bien has dicho antes, y quiero recargarlo porque tú misma me has dicho, Ángela, ¿no? Hay una delgada línea entre lo que es relajación, meditación, mindfulness. Tú cuando practicas el mindfulness, esa intención plena de lo que está pasando, pero poco a poco eso va a llevar a que a nivel físico nos relajemos, ¿vale? Es exacto. que es muy sutil, a mí me ha costado Sí. entenderlo. Y entonces, bueno, con todo ello vamos a favorecer a que se reduzca la tensión muscular y mejorar funciones como la digestión o el sueño, entre otros. A nivel mental y emocional, pues nos va a ayudar el mindfulness a observar nuestros pensamientos sin engancharnos a ellos. En vez de quedarnos atrapados en esa rumiación, aprendemos a estar en el presente. Y esto reduce la producción Mm, excesiva de cortisol y favoreciendo un estado de mayor equilibrio. En la vida diaria, pequeñas pausas de mindfulness, parar un minuto, respirar profundo, observar el cuerpo, puede cambiar cómo vivimos el estrés del día a día y no elimina los problemas, pero cambia nuestra forma de relacionarnos con ellos. Recalco, cambia la forma de relacionarnos con ellos. Y exacto. bueno, podríamos decir que el estrés es Ujú, inevitable. Hay estrés bueno y estrés malo, ya hemos hablado de ello. Pero el sufrimiento que nos genera muchas veces sí es evitable si aprendemos a gestionarlo. El mindfulness no es una pastilla mágica, pero es un entrenamiento que nos devuelve el momento presente y nos recuerda que tenemos recursos dentro de nosotros para vivir con más calma y más salud, ¿verdad?
¿O no? Totalmente cierto. Pues ahora tú, querida Lara, nos vas a hablar un poquito de eso que me has dicho antes del el programa, ¿cómo es? MBSR. MBSR. Sí, sí, sí. Probablemente a la gente le suene un poco, pero bueno, vamos a verlo no en total profundidad, pero sí vamos a explicar un poquito lo que es, ¿vale? Mira, el programa MBSR es original, o sea, perdona, es el programa original del que parte el mindfulness actual, ¿vale? Ya hay infinidad de protocolos de diferentes tipos, validados científicamente muchos de ellos, pero el programa original fue MBSR y es el que cuenta con más años de evidencia científica. Este programa nació en Estados Unidos a manos de la persona que os he comentado antes, de John Kabat-Zinn. Él era, bueno, ya este hombre está ya jubilado, aunque sigue en relación con todo esto, pero bueno, era catedrático de biología molecular en la Universidad de Medicina de Massachusetts, profesor de yoga y practicante del budismo zen. Viendo los beneficios que este estilo de vida, que él llevaba mucho tiempo practicando, todo lo que le aportaba, y viendo lo estresada que vivía la comunidad universitaria, pensó, ostras, pues esto lo mismo puede ser beneficioso sacándolo de la espiritualidad del budismo. Entonces, pues a finales de los 70 empezó a crear algunos grupos de investigación e ideó un sistema de 8 semanas de prácticas orientales, pero occidentalizadas, es decir, despojándolas en todo momento de la parte de componente religioso budista para que fuera totalmente pragmático y laico. Los resultados fueron arrebatadores. Los participantes redujeron considerablemente sus niveles de estrés, sus niveles de dolor, etcétera. Y bueno, decidió llamar a este programa, como os digo, MBSR, que son las siglas de Mindfulness Based Stress Reduction Program, ¿vale? Traducido, pues es el programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Y crearon en la universidad lo que se llamó la clínica de reducción del estrés. O sea, de ahí partió todo, de ver cómo estaba estresada la comunidad universitaria. Eso dio lugar posteriormente a lo que se llamó el Center for Mindfulness y que actualmente hoy todavía sigue en funcionamiento. Allí se empezaron a formar instructores en mindfulness, se empezaron a hacer infinidad de investigaciones y el programa empezó a evolucionar pues mucho más que al principio, ¿no? De hecho, MBSR es la base de otros programas que existen hoy en día, como el BCT, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, y el protocolo de autocompasión o MSC, programas de comida consciente, es decir, hay muchos programas. La idea que tenía John Kabat era la de compartir el mindfulness como un vehículo de transformación e incluso como una intervención en salud pública, es decir, no solo como un tratamiento del estrés o de los dolores, sino también como una herramienta de prevención y para potenciar el bienestar de la sociedad. Mindfulness va de conectar con el sentir, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que percibimos? ¿Qué es lo que pasa cuando practicamos mindfulness? Pues vamos a percibir sensaciones corporales, percepciones sensoriales, pensamientos, emociones, la propia conciencia. No vamos a adentrarnos mucho más, como he dicho antes, en lo que es la organización del programa MBSR, porque se nos alargaría muchísimo este programa, el podcast. Pero bueno, quien esté interesado nos puede consultar y bueno, por redes sociales también vais a encontrar un montón de cosas, sobre todo el día 12 de septiembre, que es el Día Internacional del Mindfulness. Creo que es más importante ver ahora algunas cuestiones con respecto a la práctica. Bueno, si decido comenzar a practicar mindfulness, ¿cuál es la actitud que debo de tomar? ¿Qué debo de tener cuando tomo esa decisión, no? Joe Kabat-Zinn, en su libro Vivir con plenitud las crisis, nos habla de 7 fundamentos actitudinales para practicar. El primero, arrancar con mente de principiante, estar abierto a percibir cosas nuevas, estar abierto a lo que me vaya a ofrecer la práctica, sin expectativas, sin decir, ay, voy a hacerlo para esto, ay, voy a hacerlo para lo otro, ay, voy a hacerlo. No, incorpóralo a tu vida que los beneficios irán llegando sin que tú pongas una expectativa en ellos. Confiar, tener la confianza de que lo que estoy practicando me va a aportar algo, sin plantearnos una expectativa fija, sin necesidad de buscar más allá.
3, que tú ya lo has dicho, lo hemos dicho ya varias veces, no juzgar. Las personas estamos estableciendo juicios constantemente hacia los demás, hacia nosotros mismos. ¿Y qué cantidad de problemas nos ahorraríamos si dejáramos eso a un lado? Pues se trata de no juzgarme cuando practico. Van a venir juicios sobre la práctica en sí mismo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, sobre otras cuestiones, vaya tela lo que me pasó ayer, porque tal, pero voy a ser consciente de ellos y mi actitud va a ser la de soltarlos, la de no quedarme enredada en ellos. 4, paciencia. Implica el permitir que las cosas sucedan al ritmo que tienen que suceder. Es algo que en la vida nos cuesta una barbaridad. Queremos que las cosas sean cuando yo quiero, como yo quiero. Si no es así, vaya a tener lo que me ha pasado. Pero bueno, una de las cosas que más nos saca del mindfulness es, desgraciadamente, la sociedad en la que estamos inmersos. Estamos sometidos a un ritmo de exigencia, ante todo, brutal. Pasamos del ser, que es donde deberíamos de establecernos, al hacer, 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 hacer. Y todos estos fundamentos entonces se nos desbaratan, porque continuamente nos arrastra toda esta corriente social. Por eso, esto es una propuesta para manejar este mundo en el que estamos de una manera más plena, más positiva y a relacionarnos mejor con las cosas. 5, no forzar. Es decir, no autoexigirme, no tensionarme. Si estoy meditando y me empeño en que no vengan pensamientos, eso solamente me va a generar tensión. Van a venir por mucho que te empeñes. Soltar, lo que hemos comentado antes. Cuando lleguen los pensamientos, aceptamos que han llegado y nos redirigimos al foco. Esto nos entrenará también para las cuestiones de nuestra vida. La mente seguirá con nosotros siempre, pero mindfulness nos ayudará a liberarnos de la tiranía de nuestras mentes, a que no reaccionemos automáticamente, sino conscientemente, que es lo que tú has mencionado antes. Y 7, muy importante, aceptación. Aceptar las sensaciones, las emociones y todo lo que conlleve la práctica para entrenar lo mismo con las cosas que nos conlleve la vida. Hay veces que se confunde aceptación con resignación y no es para nada lo mismo. La resignación es pasiva y la aceptación es activa. Aceptación no es el rendirse, no es el quedarse sin hacer nada, sino todo lo contrario. Es el ser capaz de abrirnos a las cosas tal y como son, también a las cosas que no nos gustan. Si no, sería eso muy conveniente. Pero no tiene por qué significar que yo me quede estancado sin hacer nada. Significa que si llega algo que no me gusta y acepto que ha llegado, sin pelearme con ello, sino reconociendo que ya no puedo hacer nada contra su llegada, ya está en mi vida, pero sí puedo decidir conscientemente si quiero hacer algo para cambiarlo y qué es lo que puedo hacer. Además de estos 7 fundamentos, ¿vale? Vivir con estilo mindfulness conlleva 3 requisitos generales fundamentales. Por eso hablamos de filosofía de vida. Y son el autocuidado, la amabilidad y la compasión. El autocuidado conlleva no solo nuestro cuidado físico, sino nuestro cuidado mental y emocional. Por ejemplo, el adquirir la capacidad de poner límites y de decir que no. La amabilidad no solamente con los demás, sino también con uno mismo. Ser amables con nosotros, aceptando nuestras imperfecciones, hablándonos con bondad. Dice el budismo que solo siendo realmente bondadosos con nosotros mismos podremos serlo de corazón con los demás. Y la compasión, no en el sentido religioso que le ha dado el contexto judeo-cristiano, sino que la compasión en mindfulness es la búsqueda del bienestar de los demás, al igual que busco mi bienestar, porque todos somos iguales. Lo bueno que deseo para mí, lo deseo tal cual para los demás. Intento ayudar a los demás sin sentirme superior, sin crearles dependencia, sino que busco empoderarlos.
Date cuenta de todo lo que conlleva mindfulness. Por eso decimos que es una filosofía de vida y que una vez que he decidido comenzar mindfulness y la práctica de meditación, entonces vamos a hablar de ello. ¿Qué es meditar? La meditación tiene una secuencia que ya más o menos la he esbozado un poquito antes cuando os he comentado los temas actitudinales, los fundamentos actitudinales, y es la siguiente. No se trata nada más que de elegir un foco al que prestar toda tu atención. En ese momento, durante ese tiempo de práctica de la atención, inevitablemente van a venir pensamientos a tu cabeza de muchas cosas, de un picor que te han dado aquí, de un ruido que te ha llegado, de, uy, mira, que me tengo que acordar que tengo que sacar la carne del congelador. Lo importante es ser consciente de que ha llegado ese pensamiento y redirigir voluntariamente la atención al foco, ¿vale? No importa que llegue en una meditación más o menos pensamientos, eso no es lo importante es trabajar la conciencia y redirigirnos a ese foco, ¿vale? En este momento, que quiero hablaros un poco de los distractores que nos pueden llegar durante la meditación, me gustaría que las personas que nos estén viendo le den al pause al programa y primero visionen un vídeo que hay en YouTube que se llama Samurai and the Fly, que es el samurái y la mosca. Solamente con que pongáis Samurai Mindfulness yo creo que os sale. Sí, sale. Y una vez que lo veáis, retomáis el programa. Una vez retomado el programa, habréis visto que el vídeo es sumamente gráfico. O sea, no conozco a ninguna persona que lo haya visto y que no le haya impactado. La mosca representa todo lo que nos molesta. Pensamientos, emociones desagradables, nuestros problemas del día a día. Estos son los distractores en la meditación y nuestros distractores en el día a día. Cuanto más lucha el samurái con la mosca, más se multiplica. Eso ocurre con nuestros pensamientos y con nuestros problemas, cuando dejamos que nos secuestren, cuando nuestras emociones se vuelven desadaptativas. Digo lo mismo que Ángel, podéis volver a ver los programas anteriores. Nuestros problemas se magnifican infinitamente más de lo que realmente son cuando les prestamos tantísima atención. En el momento en el que el samurái reenfoca, en el momento de que deja de pelear con la mosca y es capaz de abrir el foco, ahí se abre a la belleza de la totalidad, que incluye también a la mosca. Lo mismo sucede con las cuestiones desagradables. Si les quitamos el foco, si dejamos de rechazar que han llegado a nuestra vida, podremos ver esta en su totalidad, con la mosca incluida, es decir, con nuestros problemas, pero también con las cosas maravillosas, ¿vale? De hecho, recuerdo que en el programa que hablamos de la ira, que es lo que te pasa cuando te entra un problema y te pierdes, en el momento en el que te abres, puedes ver incluso soluciones para solucionar, valga la redundancia, esos problemas. Con respecto a las dificultades, el budismo nos dice que sentir dolor en la vida, como tú decías, Ángela, es inevitable, sea físico o emocional, pero que sufrir es opcional. Tú puedes sentir dolor, pero puedes aprender a manejarlo de una manera que no te genere sufrimiento. El rechazo y la resistencia empeoran con el dolor. Si yo tengo dolor, si yo siento dolor y tengo ante las sensaciones desagradables esta reacción de rechazo, de evitación o de resistencia, simplemente lo voy a empeorar y entonces me voy a ir al sufrimiento. Decía Carl Jung, que es un psicólogo y psiquiatra austríaco, que mezcló la psicología analítica con la espiritualidad, decía, a lo que te resistes, persiste en la vida y en la meditación. Por eso la invitación es a abrirte a las cosas. Como tú también has comentado, Ángela, el estrés no es más que un proceso adaptativo que tiene el cuerpo para mantener el equilibrio ante un estímulo amenazante. Por lo tanto, al ser un mecanismo de supervivencia, el estrés es nuestro amigo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que tú has comentado antes, cuando ya todo se cronifica, cuando lo dejamos
que se mantenga, sea demasiado intenso. Y uno de los problemas que nos suceden es que, ejemplo típico, vemos un león, ¿vale? Ese es el estímulo. Valoramos que es peligroso, huimos, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que actualmente se nos activan estos estímulos ante cosas, perdón, esta reacción ante estímulos que no son una amenaza. Hacemos una valoración no correcta de muchísimas cosas. Muchos estudios han demostrado cómo el estrés está en la base de una mayor incidencia de procesos inflamatorios, cánceres, enfermedades neurodegenerativas, cardiopatías, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro, Ángela, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Es de un escritor que se llama Robert Sapolsky. Y la explicación es muy sencilla. Aparece el león, la cebra dice, uy, mira, peligro, echa a correr. En el momento en el que ya no ve al león, la cebra se olvida y se pone a pastar tranquilamente. En el caso del ser humano, el fisiólogo Hans Seil ha propuesto ya el hablar de síndrome general de adaptación, puesto que perdemos la función adaptativa del estrés al permanecer en estado de alerta y llevar al cuerpo al agotamiento. El león se ha ido y yo sigo ahí, dale que te dale. Aprender a regular el estrés desadaptativo es vital para nuestra salud y en la práctica de mindfulness. En la práctica de la atención plena podemos tener un aliado impresionante. ¿Por qué? Ya lo has mencionado tú un poquito antes, Ángela. Porque vamos a ser capaces de que cuando percibamos el estímulo y lo valoremos cognitivamente, no nos dejemos arrastrar por la mente y reaccionemos de manera automática, sino que vamos a tener el privilegio de poder elegir y de dar una respuesta consciente. Me estoy notando cómo estoy reaccionando y en vez de saltar a la más mínima y ponerme a gritar, digo, a ver, me estoy cabreando, voy a pensar lo que voy a hacer, no voy a insultar a esta persona, no voy, oye, mira, necesito un tiempo, ya mañana seguimos hablando, buscas el momento de calma y haces las cosas desde la conciencia. Me podré equivocar o no con esa decisión, pero por lo menos no es un automatismo. No vamos a seguir en la vida, como tú decías, en piloto automático. Mindfulness nos va a dar conciencia para que podamos atender a nuestras emociones. Y con todo lo que hemos aprendido en los programas anteriores nuestros sobre las emociones, podremos ser capaces de reconocer qué emoción estamos sintiendo, qué pensamientos nos suelen venir en determinados momentos y qué decisión queremos tomar sobre cómo actuar y sobre qué decir. Al principio del programa os mencioné uno de los discursos de Buda, el Satipatthana Sutta, en el que hablaba de cómo se ejercitaba la atención. Luego ya os contaré más cositas sobre la práctica de la atención plena, pero hay otro discurso, el Anapanasati Sutta, dedicado a explicarnos la manera secuencial que el budismo tiene de trabajar la respiración. Nosotras no vamos a entrar en tanta profundidad, pero Ángela nos va a hablar ahora de la importancia de nuestra respiración, de poner conciencia en ella y de su relación con el mindfulness. Qué bueno todo lo que has explicado, Lara. Yo creo que esto hay que parar el vídeo, entenderlo. Es que lo que decía, es un poco tocho de teoría, pero es que son todas las bases sobre las que si decidimos adentrarnos en el mindfulness, saber en qué nos estamos metiendo y qué es lo que podemos buscar en él. Para mí lo has explicado muy bien. Denso Muchas para gracias. quien no lo practique y tal. Pero bueno, aquí está el vídeo para toda la vida. Exacto. Pues efectivamente, como decía Lara, yo voy a hablar un poquito de la respiración en mindfulness y otros aspectos físicos que involucra ella en nosotros. La respiración es el eje central en mindfulness, vamos a decir, porque siempre está con nosotros y es una herramienta muy poderosa para volver al presente, como ese foco que tú decías. Pero además, desde la fisio sabemos que respirar bien no solo calma la mente, sino también cambia la forma en que funciona nuestro cuerpo. En situaciones de estrés solemos respirar rápido, superficial y con la parte más alta del pecho, incluso el cuello, ¿vale? Eso mantiene el cuerpo en estado de alerta, activa la musculatura del cuello, como decía, los hombros y puede generar rigidez, dolor cervical o incluso mareo. Si nos ponemos ya un poco más profundo, eso activa el sistema nervioso simpático, bloquea nervio frénico, diafragma, etc, etc. De ahí que cuando estamos muy estresados del cuello podemos ir al fisio y nosotros ayudamos a liberar
y mejora, por ende, esta sintomatología. Pues los beneficios de la respiración, al fin y al cabo, como decía, es una relajación muscular ya que disminuye esta tensión en las zonas que nosotros se nos veamos afectar, como hemos dicho, principalmente cuello, hombro y espalda, por la respiración agitada. También nos ayuda esta respiración a tener mejor movilidad torácica y lumbar, ya que el diafragma masajea de manera natural la columna y los órganos y, por supuesto, también nuestro suelo pélvico. En nuestro suelo pélvico también tenemos una especie de diafragma ahí. Luego también mejora la digestión y circulación, mejora el retorno venoso, el movimiento intestinal y la oxigenación de los tejidos. En cuanto al suelo pélvico, cada inhalación hace un movimiento de descenso suave y cada exhalación de ascenso. Eso mantiene la coordinación y previene otras disfunciones. En cuanto a salud mental, una exhalación prolongada regula el cortisol y nos ayuda a bajar el nivel de activación, que como hemos dicho en Mindfulness no es que busquemos aquí modificar nuestra respiración, pero cuando ya empezamos a meditar, empezamos a calmarnos y tenemos en cuenta que si podemos tener el control, poner el foco en nuestra respiración y hacemos esto, pues por ende nos va a mejorar a todos estos beneficios que os he dicho, ¿vale? Pero que no es el objetivo, vamos a recalcarlo bien. Ya vendrá, no nos agobiemos, no juzguemos. Y bueno, otros aspectos físicos relevantes de Mindfulness, que además de la respiración, el Mindfulness también nos invita a escuchar nuestro cuerpo, como tú bien has dicho antes. En cuanto a postura, podemos observar si estamos encogidos, tensos, con los hombros elevados. Y ya lo hemos dicho que no tenemos que modificarlo, pero sí que nos va a ayudar a decir, ay, a destensarnos y por tanto a colocar una postura más relajada. También nos ayuda a tener un movimiento más consciente, el caminar, estirarnos, simplemente sentir el contacto de los pies en el suelo son prácticas que integran el mindfulness en lo cotidiano, ¿vale? El estar presente, pues podemos estar muy estresados, podemos estar perdiendo el foco y decimos, venga, voy a practicar mi mindfulness, ay, me di cuenta que estoy andando, me di cuenta que estoy sentada, me di cuenta que muchas veces perdemos la noción de dónde estamos. También un escaneo corporal, y es que dedicar unos minutos a recorrer mentalmente el cuerpo ayuda a identificar las zonas de tensión y a liberar bloqueos. Muchas veces sentimos que nos duele, pero no sabemos dónde, ni cuándo, ni por qué. Y es muy importante saber identificar, porque si uno mismo no sabe reconocerlo, luego no lo va a poder expresar y no vamos tampoco a poder ayudar. Bueno, pues desde la fisioterapia esto tiene mucho sentido, ya que cuando conectamos con el cuerpo mejoramos nuestra propiocepción, la relajación muscular y hasta la recuperación de lesiones, como tú antes has hablado del dolor y todo esto. Y bueno, podemos decir que la respiración y la conciencia corporal son como una medicina natural que siempre tenemos a mano. El mindfulness nos recuerda algo tan sencillo como inhalar y exhalar con atención puede ser el inicio de un gran cambio en nuestra salud, tanto física como emocional. Así que muchas veces en consulta yo solamente escucho lo que me dicen y con el habla, con el diálogo, expresando todo esto, ya estamos sanando. Pero es importante, bueno, que se entienda, que se integre y que lo pongamos en práctica. Entonces, bueno, que sepáis que nosotros mismos tenemos herramientas. Y ahora, pues Pues tú, sí. querida Lara, nos va a explicar diferentes prácticas del mindfulness, ¿cierto? Bueno, os voy a hablar, digamos, más bien en general de lo que es la práctica de la meditación, ¿vale? Porque después ejercicios y prácticas hay muchísimas, pero un poco que se vea los diferentes tipos, el porqué, etcétera, ¿vale? Y la primera distinción que os quería mencionar es eso que es más que nada porque me lo han preguntado muchas veces la gente, se lo plantea, oye, es que yo escucho hablar de práctica formal e informal. Sí, cierto. La práctica formal es aquella en la que dedicamos de manera programada e intencional un tiempo específico a ejercitar la atención plena a través de diferentes prácticas de meditación y que además se realiza de una manera estructurada y en quietud. Es decir, es agendarme X tiempo para decir, me siento, bueno, o en otra postura que ahora lo veremos, y me voy a dedicar exclusivamente a poner atención plena en la respiración, en un foco, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de práctica informal, nos referimos a practicar la atención plena en el presente en otros momentos del día. Es decir, estando realizando una actividad, poner toda nuestra atención sola y exclusivamente en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nos sentamos a comer, pues ponemos toda nuestra atención en saborear la comida, en notar las texturas.
Que nos metemos en la ducha, pues voy a hacer una ducha mindfulness y te duchas pendiente solamente de cómo cae el agua, de la percepción tuya ante la temperatura, etcétera, ¿vale? Es poner conciencia a algo que estamos haciendo. Con lo cual, como os dais cuenta, mindfulness no solamente hace falta que tú digas, uy, me voy a sentar media horita a meditar. No, es que durante tu día a día lo puedes ejercitar. De hecho, como tú has dicho, esas meditaciones en quietud también las puedes buscar a lo largo del día. Tienes un descanso en la oficina. Bueno, pues me voy a salir al jardín que tenga la oficina o a la calle. Voy a cerrar mis ojitos sentadita en este rincón y voy a meditar un rato, ¿no? Dicho esto, vamos a ver diferentes cuestiones relacionadas con la práctica, normalmente la práctica formal, ¿vale? Una de las cosas principales en mindfulness cuando meditamos de manera formal es la postura, ¿vale? Si nos adentramos en el programa MBSR, podremos ver que nos explica montones de cosas, de cómo poner la espalda, de cómo estirarnos, de cómo poner los brazos. Yo no me voy a adentrar en tanta profundidad. Solamente cuando os sentéis a meditar, lo primero que tenéis que tener pendiente es que no buscamos relajarnos, buscamos estar atentos. Entonces, no me voy a sentar así toda repanchingada en la silla si veo que al rato voy a estar dando una cabeza. Tengo que sentarme en una postura que yo vea que me voy a mantener atenta, ¿vale? De todas formas, las 4 posturas que nos dice el budismo en las que se puede practicar la meditación formal son sentados, tumbados, de pie o caminando. Como lo que busco es estar atento, si una práctica tumbados nos resulta así como peligrosa porque me voy a dormir en 0,2, bueno, pues buscamos hacerla sentado o incluso de pie, la típica postura que se llama de la montaña en yoga, pues de pie, quietecitos. ¿Qué quiero darle más adelante un poquito de más amplitud a mi meditación? La puedo hacer caminando. ¿Vale? Le digo un poquito de más amplitud porque o hacemos prácticas caminando que sean de muy poco trayecto para no distraernos con nada, o si la hacemos ya en el exterior dando un paseo y estamos hablando de una meditación que ahora os lo voy a ver que es de una conciencia abierta. Tengo que estar pendiente de más de una cosa, ¿no? Os voy a comentar ahora los focos de atención que podemos utilizar, ¿vale? Hemos dicho que mindfulness es prestar atención. Y estos son los focos que nos mencionaba Buda en su discurso Satipatthana Sutta y son el cuerpo, las sensaciones, los objetos mentales y la conciencia. Fijaos qué diferencia el cuerpo de las sensaciones. ¿Por qué? Porque cuando Buda habla del cuerpo se refiere a lo que es la postura, el movimiento o la respiración. Sin embargo, cuando habla de sensaciones, habla de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿vale? Por eso hace esa diferencia. Es decir, nosotros podemos poner nuestro objetivo de meditación, nuestro foco, en observar cómo está nuestra postura, hacer, como tú has dicho, por ejemplo, un escáner corporal, ir viendo parte por parte cómo estoy y qué sensaciones tengo si quiero, o simplemente prestar atención a sensaciones, ¿vale? A salgo fuera y quiero poner mi atención en las sensaciones que me llegan auditivas, ¿vale? Puedo ir eligiendo el foco, ir practicando con todo. La propia conciencia también puede ser un foco de atención, pero esto ya es como un nivel muy avanzado, porque se trataría de poner el foco de atención en el ser consciente de que soy consciente. Entonces, eso ya es un poquito más complejo, ¿vale? Los tipos de prácticas, según el foco, se pueden diferenciar en 3. Atención enfocada, que es la que hemos dicho que ponemos la atención en un solo foco, ¿vale? Puede ser la respiración, puede ser, como hemos dicho, atención a algo auditivo. O podemos hablar de lo que os he dicho antes, de conciencia abierta. Abro mi atención a diferentes focos, ¿vale? Y por último está la atención empática. Esta engloba lo que el budismo se llama los 4 brahmaharas, que traducido serían las moradas divinas o sublimes. Sería, por un lado, la bondad amorosa, que es el deseo de bienestar dirigido a todos los seres. La compasión, que es el deseo de que todos los seres estén libres de sufrimiento.
la alegría altruista o empática y la ecuanimidad, ¿vale? Como veis, hay prácticas que están enfocadas a trabajar otras cosas que van más allá de lo físico, que van más allá del relajarme, ¿vale? Por eso hablábamos que había otros requisitos en la filosofía mindfulness, que son el autocuidado, la amabilidad y la compasión. Adoptar mindfulness como filosofía de vida implica no dejar nada de esto fuera. Es decir, si yo solo medito, no estás viviendo en mindfulness. Tienes que vivir también, como hemos dicho antes, con apertura de corazón, trabajar la generosidad, la amabilidad, el no dañar voluntariamente a nadie, como hemos dicho antes, ¿vale? Que ya hemos dicho que eso no es que tú no le pongas límites a los demás. Yo pongo límites para mi autocuidado. Si tú te molestas por algo que yo he hecho, ahí nosotros ya no podemos eso controlarlo. Nuestra intención no ha sido dañar a nadie, ¿vale? Y por último, comentaros los tipos de prácticas según las características, ¿vale? Para que tengáis ya una visión muy completa de toda la variedad de prácticas que podemos tener. Centrándonos en las características de cada práctica, tenemos tres tipos. Las atencionales, ¿vale? Que son las que trabajan puramente la atención, como hemos dicho, la atención enfocada, la conciencia abierta, ¿vale? En cuanto a esto, comentaros, por si os da por empezar a trabajar el mindfulness, ¿vale? Decía el budismo que para trabajar la conciencia abierta, que es la que abro mi foco a varias cosas, primero hay que trabajar la atención enfocada, ¿vale? Primero un foco y después ya abrimos. ¿Por qué? Dice el budismo que trabajar la atención enfocada es la atención que aporta calma a la mente. Y mientras no tengas la mente aquietada, no vas a poder tener conciencia abierta a todo, porque la mente se te va a dispersar con mucha facilidad, ¿vale? En el budismo esta atención enfocada suele empezar con la respiración, ¿vale? Uno de los primeros, de las primeras meditaciones que se suele aconsejar a la gente cuando comienza es atención enfocada y en concreto atención enfocada a la respiración. Como he dicho antes, la práctica desde el budismo se explica en el discurso que es el Anapanasati Sutta. Ojo, estoy diciendo algunas palabrejas así en hindi, pero es porque a mí me encanta todo el tema este de los idiomas y me gusta saber cómo se llaman las cosas, ¿vale? Pero que no implica que vosotros tengáis que aprender nada de eso. Es lo que decía, ¿no? Entonces, según el budismo, tal cual. Pero en MBSR, cualquier práctica de atención enfocada es válida para comenzar. Por otro lado, tenemos las prácticas constructivas o generativas, que son prácticas que buscan generar un estado o una emoción, como veíamos antes en lo de la atención empática, la bondad amorosa, la compasión, es decir, prácticas que lo que buscan es fomentar en ti ese tipo de emociones y ese tipo de vivencias, ¿no? De sensaciones que tú quieras aportar, no solamente a ti, sino aportar a los demás, ¿vale? Y después están a niveles ya más avanzados las prácticas destructivas, que son prácticas intensas que lo que buscan es la disolución del ego. Interesante, interesante, pero ahí lo dejo, ¿vale? Ángela, mucha teoría, mucha teoría. ¿Qué te parece si damos un Sí, cambio? me he quedado con las ganas de saber eso del ego. Ay, bueno, el año que viene hacemos Día del Mindfulness 2. Vale, venga, así dejamos un poquito con la intriga y para que no escuchen. Vale, pues bueno, vamos a poner un poquito de práctica a todo esto, ¿vale? Uy, perdona, que Venga, tengo aquí el perrito que quiere jugar. Em, Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Venga, mira, mi perro ya se ha sentado. Pues nosotros lo que vamos a hacer, os invito a que si podéis adoptéis una postura en la cual estéis cómodas, cómodos, cómodes. La que prefiráis, ¿vale? Tampoco forcéis. No se trata de relajarnos ni de cambiar nada, sino simplemente de observar, como bien hemos dicho muchas veces, lo que está presente en este momento. Entonces, yo me voy a colocar sentada, yo tengo mi espalda recta y si lo deseáis también cerrar los ojos y suavizar la mirada hacia un punto fijo, ¿vale?
Ahora, pongamos atención a la respiración. Lleva tu atención a tu respiración tal y como es en este momento. No intentes modificarla. Simplemente observa cómo entra y sale el aire. Quizás lo notes en la nariz, en el pecho, en el abdomen. Cualquiera de esas sensaciones es válida. Tal vez aparezcan otras sensaciones, el contacto de tu cuerpo con la silla o el peso de tus pies en el suelo o la temperatura del aire en tu piel. Permite que todo eso esté presente. Es normal que la mente se distraiga con pensamientos. Cuando notes que esto ocurre, simplemente reconoce que tu atención se ha ido y vuelve suavemente a la respiración o a cualquier sensación del cuerpo, sin juicio, sin esfuerzo. Y poco a poco, cuando quieras, abre los ojos de nuevo y llévate contigo esa pequeña experiencia de presencia al resto de tu día. ¿Qué tal? ¿Ha servido un poquito? Bueno, hombre, me parece un ejemplo fantástico. Nada, y ha sido una práctica muy breve para que no se nos alargara mucho el programa, Claro, pero es un ejemplo fantástico para que quien quiera pueda comenzar a poner esto en práctica. pues me alegro que os haya gustado. Sin más dilación, ¿algunas conclusiones para finalizar? ¿Alguna Y unas cosita? conclusiones así un poquito por despedir el programa y porque quería haceros referencias un poco también a la ciencia. Bueno, hemos dicho que mindfulness, MBSR, es literalmente reducción del estrés basado en mindfulness. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que vamos a tener es que vamos a reducir el estrés y vamos a prevenir su incidencia no adaptativa y los daños físicos y psicológicos que nos podría ocasionar. Recordemos, con mindfulness pasamos del juzgar al aceptar las cosas tal y como son, de vivir en el pasado o en el futuro a estar en el momento presente, de creer que mis pensamientos son reales sí o sí, a pensar o a aceptar que reconocer que son objetos mentales sobre los que tengo posibilidad de acción, de vivir en piloto automático a tener respuestas conscientes sobre las que he puesto intención. Decía también John Kabat-Zinn que no puedes detener las olas, pero sí puedes aprender a surfear. Pasamos del modo del modo hacer al modo ser, en el que me permito verdaderamente vivir de una forma plena. En este modo ser y vivir de forma plena, ralentizamos nuestro ritmo y recuperamos la habilidad de apreciar los matices enriquecedores de las cosas y disfrutar de ellos, como la belleza de un atardecer. Hice un curso, Ángela, en el que una compañera comentaba que ella antes de acostarse, antes de que se acostara la familia, de que se acostaran los niños, se dio cuenta de que los niños prácticamente nunca veían el cielo por la noche. Llegas a casa, haces los deberes, a lo mejor sale un momento todavía de día para jugar, no sé qué, vuelve, cena, no sé qué, se ducha, pum, a la cama. Y ella cogió la costumbre de salir un rato con su hijo a meditar observando la luna. O sea, salir y dedicarse solamente unos minutos a observar el cielo. Me encanta, Me parece una cosa fantástica, me encanta. fantástica. Yo estoy muy contenta de que cada vez se escuchan más colegios en los que van incluyendo programas de mindfulness para los niños, ¿vale? Me parece una cosa Que es necesario que desde la fundamental. infancia ya Sí, esto se vaya enseñando y mostrando que existe. sí, claro, exacto. Por los problemas de salud que le vas a quitar a tu hijo Claro. y por cómo vas a influir en la mejora de su vida, de sus relaciones, de su relación consigo mismo, en fin. Y al final un Bueno, efecto dominó. esto era un Kit Kat. Hemos dicho entonces que mejora nuestra capacidad de autorregular nuestras emociones,
de abrirnos a las cosas tal y como pasan, sin resistencia, la capacidad de escuchar al cuerpo, mejora nuestra capacidad de concentración, ¿vale? Volvemos a los niños en los colegios, se está demostrando que aumenta su capacidad de rendimiento académico, mejora nuestra empatía y nuestra satisfacción, por lo tanto, mejoran nuestras relaciones interpersonales en la familia, en las aulas, en los colegios, en los trabajos. Además, esa conciencia que vamos poniendo en todo nos lleva a tener relaciones más conscientes, a saber con qué tipo de personas queremos disfrutar de nuestro tiempo. El tiempo es algo muy limitado. Forma parte de nuestra responsabilidad hacer buen uso de ese regalo y procurar aprovecharlo. Y a nivel sanitario, Ángela, quería mencionar varios estudios que creo que son interesantes. En uno de ellos se ha visto que los meditadores de muy larga evolución, o sea, la gente que ya lleva tiempo haciendo mindfulness, que las zonas que gestionan el dolor en el cerebro tienen una mayor cantidad de materia gris. Y no solo se engrosa esas zonas, sino que también otras que inciden en el tema del dolor. Cuando hablo del dolor, hablo siempre físico y emocional, ¿vale? Hay también un estudio que se llama Eudoaimón, que es del Hospital San Joan de Déu, con pacientes de fibromialgia, que muestra cómo los pacientes con dolor crónico mejoran su relación con el dolor a través de mindfulness, al punto de que la percepción del dolor disminuye o incluso desaparece. Vuelvo a lo que tú dijiste antes, mindfulness no es que sea mágico, sino que tenemos que ser conscientes de que el cuerpo primero nos susurra, después nos habla y después nos grita. Y suele ser cuando nos grita, cuando somos conscientes de que algo está pasando. Entonces, cuando bajamos al cuerpo y le prestamos atención mucho antes, es mucho más fácil solucionar las cosas cuando nos está susurrando a cuando ya tenemos patologías de cierta envergadura, ¿vale? Y por último, comentaros que hay un estudio de la Universidad de Sagunto en coordinación con la Universidad de Valencia que está trabajando el MBSR en enfermos de Crohn y colitis ulcerosa. Y no solo se están mejorando los parámetros a nivel emocional en ellos, sino que se midieron los parámetros inflamatorios en sangre y en heces y están mejorando. Wow, me encanta. Entonces, analizando todo esto, cuando el mindfulness llegó a mi vida, yo estaba escéptica ante aquello. Pero cuando empiezas a avanzar y empiezas a ver que tú lo notas, que los demás lo notan incluso como decía, en la actitud, en los comportamientos, cosas que antes te estresaban o te cabreabas, tú decías, hostia, pues tú antes te cabreabas por esto, pues ya no, pues ya no. Y para despedir, yo por mi parte, Ángela, dos cositas. No sé si tú tienes alguna de despedida, yo tengo dos. A ver, venga, pues la mía ya la tienes tú, venga. Por un lado, una frase que me encanta. Hay un libro que ya os hemos mostrado en este programa, que es el libro de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido. Y dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es decir, siempre nos empeñamos en que cambien las cosas. Bueno, y si la cosa ya no puede cambiar, ¿qué tal si tú la ves de otra manera? ¿Qué tal si prestas atención a ti y ves cómo puedes hacer para no estar sufriendo, para poderla solucionar, etcétera? Y la segunda cosa es de un amigo común que sé que nos lo va a agradecer. Ay, ya lo sabía yo. Mi Fran. ¿Por qué sacó este disco? No solamente porque es una maravilla de disco, sino porque en la base de todo este disco, de sus letras y de lo que nuestro amigo Frank ha hecho o ha vivido y experienciado para sacar este disco, hay mucho de filosofía budista. Hay Muchísimo. mucho de lo que hemos estado hablando. Yo tuve la Entonces, os suerte, animo sí, tuve la que suerte lo de poder entrevistaste, sí, entrevistarlo, que también hizo un es programa cierto, de radio, os lo dejaré linkeado en la descripción, y hablo de él y de exacto. su filosofía. Y sí, Entonces, os animamos a seguirle, a escuchar su disco, a comprarlo, por supuesto. a verlo en conciertitos que os va a flipar y a escuchar la entrevista que le hizo Ángela. Dicho Sí. queda. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Lara, porque este programa sé que te A ti, hacía mucha corazón. ilusión. Lo has hecho genial. Yo aprendo mucho contigo. Y gracias a, Y yo contigo. que gracias a ti yo también he experimentado cambios en mí y esa filosofía que tú
abogas tanto, la estoy practicando y todo lo que has dicho como conclusiones finales son verdad. Así que mi calidad Pues de ya, vida ha mejorado. ya mi miércoles es top. Pues nada, un saludito Muchos y hasta besitos a pronto. todos. Hasta Chao. pronto.